Imagina esto. Roma, siglo IX. El Papa avanza en procesión, pero de pronto cae al suelo y da a luz. El escándalo es total. No era un hombre, era una mujer. Así comienza la historia prohibida de la papisa Juana, la mujer que, según la leyenda, engañó a toda la Iglesia y llegó al trono del Vaticano. Una historia que el poder quiso borrar, pero que se negó a morir. En este episodio descubrimos cómo empezó todo, su origen, su ascenso imposible y el secreto que cambiaría la historia para siempre. ¿Qué pasaría si descubrieras que durante la Edad Media una mujer logró lo imposible, convertirse en papa, engañando a toda la Iglesia Católica? Esta es la fascinante historia de la papisa Juana, una leyenda que ha sobrevivido más de 1000 años y que el Vaticano ha intentado borrar de la historia. Te invito a un viaje al pasado, donde las barreras de género se rompieron en el lugar más improbable, el trono de San Pedro. Imagina las calles de Roma en el siglo IX. Una figura vestida con elaboradas túnicas papales avanza entre la multitud. Los fieles se arrodillan a su paso, besando el anillo del pescador y buscando la bendición del sumo pontífice. Lo que nadie sospecha es que bajo esas vestiduras no se esconde un hombre, sino una mujer de extraordinaria inteligencia que ha burlado todas las prohibiciones de su época para alcanzar el puesto más poderoso de la cristiandad. La historia de Juana no aparece en los registros oficiales del Vaticano. No encontrarás su nombre en la lista de papas que decoran las paredes de la Basílica de San Pablo extramuros. Y sin embargo, durante siglos, cronistas medievales, eruditos y el pueblo llano creyeron firmemente en su existencia. Según la leyenda, esta mujer habría gobernado la Iglesia bajo el nombre de Juan Ecto o Juan Anglicus durante aproximadamente 2 años, entre 855 y 857, hasta que un embarazo inesperado reveló su verdadera identidad. ¿Por qué una historia tan extraordinaria ha perdurado a través de los siglos? Quizás porque representa el máximo desafío al orden establecido, o porque nos habla de la capacidad humana para superar cualquier obstáculo. Los historiadores modernos consideran que se trata de una ficción medieval, una elaborada fábula sin base histórica. Pero incluso como mito, la papisa Juana nos ofrece una ventana fascinante hacia las actitudes medievales sobre el género, el poder y la religión. En este documental exploraremos los orígenes de esta leyenda, su evolución a través de los siglos y las razones por las que el Vaticano ha tratado supuestamente de borrarla. Examinaremos las evidencias históricas disponibles, las interpretaciones que se han dado a esta historia y el impacto cultural que ha tenido hasta nuestros días. La historia de Juana es, ante todo, un relato sobre los límites del poder, el conocimiento y la identidad, en un mundo donde las mujeres estaban confinadas a roles estrictamente definidos. Roma, año 850. La ciudad eterna ya no es el centro de un vasto imperio, pero sigue siendo el corazón espiritual de Europa. Las calles que una vez vieron desfilar a las legiones imperiales ahora están llenas de peregrinos, monjes y clérigos. El poder temporal de los emperadores ha sido reemplazado por la autoridad espiritual de los papas, quienes no solo guían las almas de los fieles, sino que también juegan un papel fundamental en la política europea. Es en este escenario donde debemos situar la supuesta existencia de la papisa Juana. El siglo IX fue un periodo de profunda inestabilidad para el papado. Tras la disolución del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia se había convertido en una institución poderosa, pero vulnerable a las presiones de las familias nobles romanas y a la influencia del renacido Imperio Carolingio. Los papas eran elegidos mediante complejos procesos que a menudo tenían más que ver con alianzas políticas que con consideraciones espirituales. Las intrigas, conspiraciones e incluso asesinatos no eran infrecuentes en la lucha por el trono de San Pedro.
Algunas fuentes hablan de al menos 30 papas que murieron de forma violenta a lo largo de la historia. Para las mujeres, la Europa del siglo IX representaba un mundo de restricciones casi absolutas, excluidas de la educación formal, del poder político y de cualquier función sacerdotal. Su destino estaba limitado a dos caminos: el matrimonio o el convento. Incluso en los monasterios femeninos, las mujeres estaban subordinadas a la autoridad masculina de obispos y abades. La Iglesia, siguiendo las enseñanzas de San Pablo y la interpretación de los padres de la Iglesia, consideraba a la mujer como un ser inherentemente inferior, más susceptible al pecado y menos capacitado para tareas intelectuales o de liderazgo. Es precisamente esta radical exclusión lo que hace tan subversiva la leyenda de la papisa Juana. En un mundo donde las mujeres tenían prohibido incluso leer las escrituras en voz alta durante los servicios religiosos, la idea de una mujer administrando los sacramentos, dirigiendo la liturgia y emitiendo decretos papales era no solo impensable, sino profundamente perturbadora para el orden establecido. La leyenda sugiere que Juana habría recibido una educación excepcional, dominando el latín, el griego y las artes liberales, en una época en que incluso muchos sacerdotes apenas sabían leer. El contexto político específico en el que se sitúa la supuesta papisa también es significativo. Según las versiones más difundidas de la leyenda, Juana habría ocupado el trono papal entre los pontificados de León IV, 847-855, y Benedicto III, 855-858. Este periodo coincide con momentos de tensión entre el papado y el poder imperial, con Roma amenazada por invasiones sarracenas y con disputas internas en la Iglesia. Algunos historiadores han sugerido que la confusión y los vacíos en los registros históricos de esta época turbulenta podrían haber facilitado la posterior inserción de una figura ficticia en la cronología papal. La procesión avanza lentamente por las calles de Roma. Es el año 857 y el Papa Juan VIII se dirige desde la Basílica de San Pedro hacia la de San Juan de Letrán. Montado en un caballo blanco, rodeado de cardenales y nobles, el pontífice recibe la veneración del pueblo. Pero algo inesperado está a punto de ocurrir. Al pasar entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, el Papa es súbitamente presa de fuertes dolores. Ante la mirada horrorizada de todos los presentes, el vicario de Cristo cae de su montura y en plena calle da a luz a una criatura. La verdad queda expuesta ante todos. El Papa no es un hombre, sino una mujer. Esta dramática escena, narrada por cronistas medievales como Martín de Opava, constituye el núcleo de la leyenda de la papisa Juana. Según las versiones más difundidas, Juana habría nacido en Mainz, actual Alemania, alrededor del año 822, hija de un misionero inglés. Desde muy joven, habría mostrado una inteligencia excepcional y un ardiente deseo de aprender, cualidades que en aquella época estaban vedadas a las mujeres. Enamorada de un monje benedictino, decidió disfrazarse de hombre para poder seguirlo y continuar sus estudios. Adoptando el nombre de Johannes Anglicus, Juan el Inglés, ingresó en un monasterio y posteriormente viajó a Atenas, donde profundizó en sus conocimientos. Su extraordinaria erudición y aparente piedad le ganaron una creciente reputación. Llegó a Roma, donde impartió clases en la prestigiosa Schola Graeca, asombrando a todos con su dominio de la filosofía y la teología. Nadie cuestionó su identidad masculina, pues sus modales austeros y su vida ejemplar alejaban cualquier sospecha. Tras servir como notario, después como cardenal, finalmente fue elegida papa tras la muerte de León IV en el año 855. Durante aproximadamente 2 años y medio, gobernó la Iglesia con sabiduría y prudencia, ganándose el respeto del clero y del pueblo. Sin embargo, según la leyenda, su caída fue provocada por una debilidad muy humana.
Juana mantenía una relación secreta con uno de sus sirvientes, o según otras versiones, con un cardenal llamado Lamberto de Sajonia. De esta unión clandestina quedó embarazada. Intentando ocultar su estado, retrasó una procesión solemne, pero el destino quiso que el parto se adelantara, coincidiendo precisamente con dicha ceremonia pública. El desenlace varía según las versiones. Algunas dicen que murió durante el parto, otras que fue lapidada por la multitud enfurecida y otras que fue recluida en un convento junto a su hijo. La reacción ante tal escándalo habría sido inmediata y severa. Según la leyenda, para evitar que algo así volviera a ocurrir, se instauró una curiosa costumbre. Cada nuevo papa electo debía sentarse en una silla especial con un agujero, la sedia stercoraria, para que un diácono pudiera verificar su sexo. Tras la comprobación, el diácono proclamaría: «Duos habet et bene pendentes». Tiene dos y cuelgan bien, confirmando así la masculinidad del elegido. Este ritual, que supuestamente se habría mantenido durante siglos, añade un elemento grotesco, pero memorable a la historia. Existe otra versión menos conocida de la leyenda, según la cual Juana no habría muerto tras ser descubierta. En esta variante, el Papa Juana habría sido exiliada, obligada a hacer penitencia pública, y su hijo habría sido enviado a un monasterio en Ostia. Esta versión más clemente refleja quizás la evolución de la historia a lo largo del tiempo, adaptándose a sensibilidades cambiantes. Lo que todas las versiones comparten es el elemento de transgresión y castigo. Una mujer que osa usurpar un rol exclusivamente masculino y que inevitablemente es descubierta y castigada, restaurándose así el orden natural según la mentalidad medieval. ¿Cómo nace una leyenda capaz de desafiar los fundamentos de una de las instituciones más poderosas del mundo? La historia de la papisa Juana no aparece en ningún documento contemporáneo del siglo IX, cuando supuestamente habría ocurrido. El silencio de las fuentes primarias es elocuente. No hay menciones en las crónicas oficiales, en las cartas papales, ni en los registros de la época. Es como si Juana nunca hubiera existido, hasta que repentinamente emergen los escritos del siglo XIII, casi 400 años después de su supuesto pontificado. El primer texto conocido que menciona a una mujer papa es la Crónica Universalis Metensis del dominico francés Jean de Mailly, escrita alrededor de 1250. En esta versión inicial, aún no se menciona el nombre de Juana ni muchos de los detalles que posteriormente enriquecerían la leyenda. Mailly simplemente relata que se descubrió que un papa era mujer cuando dio a luz, sin especificar fechas precisas. La historia es breve, casi anecdótica, presentada como un hecho curioso, pero sin la dramatización que adquiriría más tarde. Fue otro dominico, Martín de Opava, también conocido como Martín Polonus, quien popularizó la leyenda en su influyente crónica Chronicon Pontificum et Imperatorum, escrita hacia 1275. Martín era capellán papal y penitenciario apostólico, lo que otorgaba considerable autoridad a sus escritos. Su versión es mucho más detallada. Sitúa a Juana entre León IV y Benedicto III. La llama Johannes Anglicus. Describe su origen alemán, su educación en Atenas, su carrera en Roma y el dramático final durante la procesión. Esta versión de Martín se convirtió en la canónica y fue reproducida en numerosas crónicas posteriores. Lo sorprendente es la rapidez con que la historia se propagó y fue aceptada como un hecho histórico. Durante los siglos XIV y XV, prácticamente todas las crónicas papales incluían a la papisa Juana como un episodio vergonzoso pero real de la historia de la Iglesia. Incluso cronistas eclesiásticos de renombre, como Bartolomeo Platina, bibliotecario papal bajo Sixto IV, en su Vitae Pontificum,
1479, incluían a Juana en la lista oficial de papas. La leyenda trascendió el ámbito de los textos para materializarse en el arte. En la Catedral de Siena, una serie de bustos de papas incluía el de Johannes VIII, Femina de Anglia, hasta que fue transformado en el Papa Zacarías en 1600 por orden del cardenal Tarugi. La difusión de la leyenda no se limitó a los círculos eclesiásticos o académicos. A través de la predicación y la literatura popular, la historia de la papisa Juana se convirtió en conocimiento común entre la población europea. Se multiplicaron las versiones, añadiendo detalles pintorescos y elementos folclóricos. Algunos relatos afirmaban que el hijo de Juana llegó a ser obispo de Ostia, otros que en el lugar de su muerte se erigió una estatua con una inscripción que conmemoraba el escándalo. Se decía que los papas evitaban pasar por la calle entre el Coliseo y San Clemente precisamente para no recordar aquel episodio infame. La leyenda había cobrado vida propia, arraigándose profundamente en el imaginario colectivo. En el convento dominico de Santa María sopra Minerva, un predicador alza la voz ante una congregación atenta. Contemplad lo que ocurre cuando una mujer se eleva por encima de su condición natural, exclama mientras relata la historia de la papisa Juana. El engaño siempre se descubre y la naturaleza recobra sus derechos. Los fieles escuchan con una mezcla de fascinación y horror. La historia de Juana no es solo un relato curioso, es una potente herramienta para transmitir mensajes muy específicos sobre el orden social, el género y el poder. ¿Por qué surgió realmente la leyenda de la papisa Juana? Los historiadores han propuesto diversas interpretaciones sobre su origen y propósito. Una de las teorías más aceptadas es que la historia nació como una sátira anticlerical. En un periodo de crecientes críticas a la corrupción y mundanidad de la Iglesia. El siglo XIII, cuando emergen las primeras versiones escritas, coincide con movimientos de reforma religiosa como los cátaros y valdenses, que cuestionaban la autoridad y legitimidad del papado. La imagen de una mujer haciéndose pasar por papa representaría la máxima subversión del orden eclesiástico, simbolizando la falsedad de la institución. Paradójicamente, la propia Iglesia Católica adoptó y difundió la leyenda, pero con un propósito muy diferente, como advertencia moral. En manos de predicadores como Jean de Mailly y Martín de Opava, ambos dominicos, orden dedicada a combatir las herejías, la historia de Juana se convirtió en una poderosa parábola sobre los peligros de la ambición femenina y la transgresión de los roles de género establecidos por Dios. El desenlace trágico, el parto público, la muerte o humillación, servía como recordatorio del castigo divino que aguardaba a quienes desafiaban el orden natural. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la leyenda adquirió un nuevo significado. Para los reformadores, la historia de la papisa Juana se convirtió en un arma propagandística contra Roma. Martín Lutero y otros líderes protestantes citaban el caso como prueba de la corrupción fundamental del papado y de la falsedad de la pretensión católica de una sucesión apostólica ininterrumpida desde San Pedro. Si una mujer impostor había ocupado el trono de San Pedro, ¿qué validez tenían los sacramentos que había administrado? ¿Qué legitimidad tenían los obispos que había consagrado? Estas preguntas socavaban los cimientos mismos de la autoridad papal. Desde una perspectiva moderna, historiadores y críticos feministas han reinterpretado la leyenda como un reflejo de las ansiedades medievales sobre el poder femenino. La académica Catherine Lewis sugiere que la historia de Juana expresa el miedo masculino a la usurpación de su autoridad y a la imposibilidad de distinguir inequívocamente entre los sexos. El detalle del parto público
momento en que la naturaleza traiciona a Juana, refuerza la idea medieval de que el cuerpo femenino es incontrolable y finalmente delata a la mujer que intenta escapar de los límites impuestos a su género. Paradójicamente, para algunas feministas contemporáneas, Juana ha sido reivindicada como símbolo de resistencia contra el patriarcado eclesiástico. La multiplicidad de interpretaciones que ha recibido la leyenda a lo largo de los siglos demuestra su extraordinaria flexibilidad como vehículo de diferentes agendas ideológicas. Católicos, protestantes, anticlericales, misóginos y feministas. Todos han encontrado en la papisa Juana un símbolo que podían adaptar a sus propios propósitos. Esta capacidad de reinterpretación explica en parte la longevidad de la leyenda. Cada época ha podido proyectar en ella sus propias preocupaciones sobre el género, el poder y la legitimidad de las instituciones religiosas. El cónclave ha terminado. Columnas de humo blanco se elevan desde la Capilla Sixtina anunciando la elección de un nuevo papa. Mientras los fieles celebran en la Plaza de San Pedro, dentro del Vaticano se desarrolla una ceremonia secreta. El papa electo es conducido a una sala donde le espera una silla de mármol con un curioso orificio en el asiento. Un cardenal se agacha para realizar una inspección íntima y luego proclama con voz solemne: «Duos habet et bene pendentes», tiene dos y cuelgan bien. Solo entonces, confirmada su masculinidad, el nuevo pontífice puede ser coronado. Esta extraordinaria escena, supuestamente repetida durante siglos tras el escándalo de la papisa Juana, es uno de los elementos más intrigantes y persistentes de la leyenda. La famosa silla testicular o sedia estercoraria realmente existió. Actualmente se conserva en el Museo del Vaticano y es una silla de mármol rojo con un agujero en el asiento. Sin embargo, su propósito era muy diferente al que sugiere la leyenda. Estas sillas, había varias similares, se utilizaban en las ceremonias de entronización papal desde el siglo XI hasta el XIII como símbolos de humildad. Al sentarse en ellas, se recitaba el versículo del Salmo 113. Suscitans a terra in opem, et de stercore erigens pauperem. Él levanta del polvo al desvalido y al pobre lo alza del estiércol. El agujero tenía un propósito práctico relacionado con las necesidades fisiológicas o posiblemente ritual, pero ciertamente no era un dispositivo para verificar el sexo del Papa. La conexión entre estas sillas y la leyenda de la papisa Juana probablemente se estableció a posteriori. Una vez que la historia de Juana se había difundido ampliamente, la existencia de estas sillas con agujeros en el Vaticano proporcionó un elemento tangible que parecía confirmar la veracidad de la leyenda. La explicación de que servían para verificar el sexo del Papa resultaba tan pintoresca y sensacional que eclipsó rápidamente su verdadero propósito litúrgico. Es un ejemplo fascinante de cómo los objetos físicos reales pueden ser reinterpretados para sustentar narrativas míticas. El ritual de verificación descrito en la leyenda refleja las ansiedades medievales sobre la identidad sexual y el engaño. En una época sin documentos de identidad modernos, donde la ropa determinaba en gran medida la percepción social del género, el temor a la impostura sexual no era infrecuente. Los archivos medievales contienen numerosos casos de mujeres que vivieron como hombres, a menudo descubiertas solo tras su muerte. La idea de un examen físico obligatorio para el Papa puede verse como una respuesta extrema a este tipo de ansiedades, un intento de garantizar que la máxima autoridad espiritual estuviera libre de toda ambigüedad sexual. La persistencia del mito de la silla testicular, incluso después de que los historiadores aclararan su verdadero propósito, demuestra el poder de las imágenes memorables en la transmisión de leyendas.
La idea de un papa sometido a tal examen es tan sorprendente, tan contraria a la dignidad pontificia, que resulta imposible de olvidar una vez escuchada. Además, añade un elemento de humor escatológico a la historia, haciéndola más atractiva para la difusión popular. Incluso hoy, cuando visitan el Museo del Vaticano, muchos turistas buscan específicamente la silla donde comprobaban si el Papa era hombre, testimonio de la vitalidad de esta faceta de la leyenda. ¿Cómo ha perdurado la imagen de la papisa Juana a lo largo de los siglos? En una oscura sala de cine de Berlín, en 2009, los espectadores contienen la respiración mientras observan a Johanna von Ingelheim, interpretada por Johanna Wokalek, subir los escalones del trono papal. La película Die Päpstin, la papisa, recrea con impactante realismo visual la leyenda medieval, transportando al público al siglo IX. Esta superproducción germano-británico-italiana es solo el último capítulo de una larga historia de representaciones culturales que han mantenido viva la figura de Juana a través de los siglos. La primera representación literaria significativa de la papisa aparece en De Mulieribus Claris, sobre las mujeres famosas, obra del italiano Giovanni Boccaccio, escrita en 1353. A pesar de ser un autor católico, Boccaccio incluye a Juana entre sus biografías de mujeres ilustres, presentándola no como una figura escandalosa, sino como ejemplo de una mujer que alcanzó la máxima dignidad gracias a su inteligencia, aunque finalmente fuera traicionada por su naturaleza femenina. Esta ambivalencia en la valoración de Juana, admiración por su inteligencia, condena por su transgresión, caracterizaría muchas de las representaciones posteriores. El siglo XIX, con su fascinación romántica por la Edad Media, vio un resurgimiento del interés por la papisa. La novela La Papesse Jeanne, del escritor griego Emanuel Roides, publicada en 1866, causó escándalo por su tratamiento satírico del tema y fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Roides presenta a Juana como una librepensadora protofeminista, utilizando la leyenda para criticar la hipocresía religiosa y las restricciones impuestas a las mujeres. En contraste, la exitosa novela Pope Joan, 1996, de la estadounidense Donna Woolfolk Cross, ofrece una visión más matizada y humanista de Juana, explorando las motivaciones psicológicas que podrían haber llevado a una mujer medieval a emprender semejante impostura. El teatro también ha encontrado en la papisa un personaje fascinante. En la obra Top Girls, 1982, de la dramaturga británica Carol Churchill, Juana aparece como una de las mujeres históricas invitadas a una cena surrealista que explora el precio del éxito femenino en un mundo dominado por valores masculinos. El personaje de Juana reflexiona sobre cómo tuvo que negar su propia naturaleza para alcanzar el poder, planteando cuestiones sobre la identidad y el sacrificio personal que resuenan con las experiencias de las mujeres contemporáneas en posiciones de liderazgo. El cine ha contribuido enormemente a popularizar la leyenda en la era moderna. Antes de Die Päpstin, la historia ya había sido llevada a la pantalla en Pope Joan, 1972, una producción británica protagonizada por Liv Ullmann. Estas adaptaciones cinematográficas típicamente amplían los elementos románticos de la historia, añadiendo una trama amorosa como motivación para la transformación de Juana. También suelen contextualizar su decisión de disfrazarse como una respuesta a la opresión y la violencia contra las mujeres, convirtiendo a Juana en una heroína feminista avant la lettre que desafía un sistema patriarcal injusto. En la cultura popular contemporánea, la figura de la papisa ha trascendido los medios tradicionales para infiltrarse en videojuegos, cómics e incluso en el tarot. En el popular juego japonés Fate Grand Order 2015,
aparece como un personaje jugable, mientras que en Persona 5, 2016, Pope Joan es una de las posibles personificaciones que el protagonista puede invocar. En el tarot de Rider-Waite, uno de los más populares, la carta de la papisa o la sacerdotisa se ha asociado tradicionalmente con la leyenda de Juana, representando sabiduría oculta, misterio y una feminidad que trasciende los roles convencionales. Estas representaciones modernas demuestran la extraordinaria plasticidad del mito, capaz de adaptarse a nuevos formatos y seguir resonando con audiencias contemporáneas. En la Biblioteca Vaticana, un historiador examina con lupa antiguos manuscritos. Su misión: determinar si existió realmente una mujer papa. Página tras página de crónicas medievales, registros papales y documentos de la época son analizados en busca de evidencias. Después de años de investigación meticulosa, llega a una conclusión que coincide con el consenso académico actual. La papisa Juana nunca existió. ¿Cómo han llegado los historiadores modernos a esta conclusión? ¿Y por qué algunos siguen defendiendo la posibilidad de que la leyenda tenga un núcleo de verdad? El escepticismo histórico sobre la papisa Juana comenzó durante el Renacimiento. El humanista italiano Flavio Biondo fue uno de los primeros en cuestionar la veracidad de la historia en el siglo XV. La crítica se intensificó durante la Ilustración, cuando el racionalismo empezó a aplicarse al estudio de las leyendas medievales. El golpe definitivo llegó en el siglo XVII con el trabajo del calvinista francés David Blondel, quien en su obra Familier Esclaircissement de la question, Si une femme a été assise au siège papal de Rome, 1647, demostró que no existía ningún intervalo entre los pontificados de León IV y Benedicto III donde pudiera encajar Juana. Sus conclusiones fueron aceptadas incluso por académicos protestantes, a pesar del valor propagandístico que la leyenda tenía contra el papado. La investigación histórica moderna ha reforzado esta posición escéptica con argumentos contundentes. Primero, el completo silencio de las fuentes contemporáneas. No existe ninguna mención a una papisa en documentos del siglo IX, cuando supuestamente habría ocurrido el escándalo. Segundo, la continuidad cronológica. Registros contemporáneos muestran que Benedicto III fue elegido inmediatamente después de la muerte de León IV en 855, sin dejar espacio para el supuesto pontificado de Juana. Tercero, la aparición tardía de la leyenda. El primer relato escrito data del siglo XIII, casi 400 años después de los supuestos acontecimientos, un periodo excesivamente largo para que un escándalo de tal magnitud permaneciera completamente inédito. A pesar de este consenso académico, existen voces disidentes. El investigador suizo Michael E. Habicht ha argumentado que la omisión de Juana en los registros oficiales podría ser resultado de una damnatio memoriae, una práctica romana de borrar completamente el recuerdo de personas caídas en desgracia. Habicht ha señalado la existencia de monedas atribuidas al Papa Juan V con características estilísticas que corresponderían al periodo entre León IV y Benedicto III, sugiriendo que podrían ser evidencia del breve pontificado de Juana. Sin embargo, la mayoría de los numismáticos consideran que estas monedas pertenecen a otros papas llamados Juan. La cuestión de la papisa Juana ha trascendido el ámbito puramente histórico para convertirse en un campo de batalla ideológico en debates contemporáneos sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Para activistas que defienden la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, la leyenda de Juana sirve como recordatorio de que la exclusión femenina del sacerdocio no siempre ha sido absoluta. Algunos teólogos feministas argumentan que, independientemente de su veracidad histórica,
La persistencia de la leyenda revela una aspiración profunda hacia una iglesia más inclusiva. Por su parte, los sectores más tradicionalistas consideran que el consenso académico sobre la falsedad de la leyenda confirma la ininterrumpida tradición masculina del sacerdocio y el papado. El debate sobre la papisa Juana ilustra perfectamente la compleja relación entre historia, mito y política. Aunque la evidencia histórica apunta claramente a que Juana nunca existió, su leyenda sigue teniendo un poderoso impacto cultural y político. Como señala la historiadora Allenborough, la verdad de un mito no reside en su exactitud factual, sino en su capacidad para cristalizar y expresar tensiones sociales profundas. En este sentido, la papisa Juana sigue siendo verdadera como expresión de las complejas y a menudo contradictorias actitudes hacia el poder femenino en contextos religiosos, independientemente de si alguna vez existió una mujer en el trono de San Pedro. Frente a una moderna estatua de bronce que representa a la papisa Juana, ubicada en un pequeño pueblo alemán que reivindica ser su lugar de nacimiento, una joven estudiante de historia contempla pensativa el rostro determinado de esta figura legendaria. ¿Qué explica la fascinación permanente que ejerce esta historia más de 1000 años después de que supuestamente ocurriera? ¿Por qué seguimos hablando de la papisa Juana en pleno siglo XXI, cuando la mayoría de los historiadores coinciden en que nunca existió? La persistencia de la leyenda de la papisa Juana responde a su extraordinario poder simbólico. Pocas historias condensan de manera tan dramática las tensiones entre poder e identidad, entre instituciones y transgresión. En una figura femenina que alcanza el máximo escalón de una jerarquía exclusivamente masculina, vemos reflejado el eterno conflicto entre las aspiraciones individuales y las restricciones sociales. La imagen de Juana dando a luz durante una procesión papal representa el momento en que la naturaleza biológica traiciona el engaño social, una metáfora tan poderosa que trasciende su contexto histórico específico para hablar de dilemas universales sobre identidad y autenticidad. Para las mujeres contemporáneas, la historia de Juana resuena con experiencias aún vigentes. Muchas profesionales en campos tradicionalmente dominados por hombres reconocen el dilema de la papisa, la necesidad de ocultar o modificar aspectos de su feminidad para ser aceptadas en estructuras de poder masculinas. La lucha de Juana por acceder al conocimiento, rompiendo las barreras que le impedían estudiar por el simple hecho de ser mujer, refleja batallas que, aunque en formas diferentes, continúan librándose en muchas partes del mundo. Como señaló la escritora feminista Germaine Greer, la verdad o falsedad histórica de la papisa Juana es menos importante que lo que su leyenda nos dice sobre las posibilidades imaginadas para las mujeres a lo largo de la historia. Desde la perspectiva religiosa, la leyenda de Juana sigue provocando reflexiones sobre la exclusión de las mujeres de la jerarquía católica. El hecho de que durante siglos se creyera posible que una mujer hubiera ejercido el papado, y aparentemente con competencia hasta que su sexo fue descubierto, plantea preguntas incómodas sobre la justificación teológica de esta exclusión. ¿Por qué la Iglesia, que venera a santas y místicas como Teresa de Ávila o Catalina de Siena, reconociendo su profunda sabiduría espiritual, sigue considerando imposible que una mujer administre sacramentos o lidere la institución? La papisa Juana se ha convertido en un símbolo para quienes abogan por un replanteamiento de estos límites tradicionales. A nivel narrativo, la historia de Juana contiene todos los elementos de un relato perdurable. Una protagonista valiente y excepcional, obstáculos aparentemente insuperables, una ascensión dramática al poder, un romance prohibido y una caída trágica.
Es, en esencia, una historia sobre alguien que desafía las reglas establecidas y paga un alto precio por ello, un arquetipo que encontramos en tradiciones mitológicas de todo el mundo, desde Prometeo hasta Eva. Esta estructura narrativa clásica explica en parte por qué la leyenda ha sido tan fácilmente adaptada a diversos medios culturales, desde la literatura hasta el cine y los videojuegos. La papisa Juana permanece como un espejo en el que cada época se contempla a sí misma. Para la Edad Media fue una advertencia moral sobre los peligros de la ambición femenina. Para los protestantes de la Reforma, una prueba de la corrupción papal. Para los ilustrados, un ejemplo de la superstición medieval. Para los románticos, una heroína trágica. Y para el feminismo contemporáneo, un símbolo de resistencia. Esta capacidad de reinventarse, de adquirir nuevos significados sin perder su núcleo dramático, es lo que mantiene viva la leyenda. Mientras sigan existiendo tensiones entre género y poder, entre instituciones religiosas y aspiraciones de igualdad, la papisa Juana seguirá hablándonos desde su ambiguo lugar entre la historia y el mito, recordándonos que las fronteras que creemos naturales e inmutables pueden ser, después de todo, más porosas y cuestionables de lo que imaginamos.